Un saludo chicos, bienvenidos otro día por acá por Hazlo por ti. Hoy vamos a hacer un trabajito de electricidad. Tenemos por aquí una Ford Ecoline, creo que es, a ver, 350 yo creo, 250. Y hoy vamos a estarle instalando una caseterita Android. Este Ford es bastante viejita. Por aquí tenemos lo que hace falta. Esto es una caseterita genérica que el amigo la consiguió de otro carro de estos que iban a botar. Y entonces lo que hicimos fue comprar el frame, que es este aquí, y este wire harness. Por aquí ven el número de piezas que venden específicamente para esta casetera. Ahora, para quitar esta vieja, chicos, ven estos dos huequitos que hay aquí. Normalmente el carro debía traer un alambrito que se mete por aquí adentro y puedes puchar esto para acá atrás. Como no lo tiene, pues nosotros tenemos que hacerlo. Miren, por aquí vamos a poner por este tomitas que hay aquí. ¿Ven? Le pueden dejar si quieren el frente puesto para que se guíen, porque aquí tienen estos dos huequitos, ¿vale? Pero bueno, ya yo como les sacaba antes, vamos a meter los dos destornilladores y le vamos a hacer un poquito de fuerza por aquí. Ok. Listo, chicos. Vamos a comprobar ahora a ver si este arnés nos sirve. Esto sí es bien fácil, tiene nada más que la antena, que creo que es compatible. Y esta que es la toma. Bueno muchachos, ya que el arnés lo conecté. Ahora no tengo ni siquiera un plano de esta casetera, pero bueno, por experiencias anteriores, estos son los 4 canales que ven aquí: violeta, gris, blanco y verde. Y estos son los que como tal funcionan con la grabadora. Este amarillo generalmente es la memoria de la grabadora, el negro es la tierra, y el amarillo y el anaranjado generalmente son los que le dan la corriente. Vamos a ver ahora, hacer una prueba aquí. Vamos a conectarlos aquí. Este nailito sí trae el código de colores por aquí atrás, ven, que dice que el rojo es los 12 volts que vienen de la batería, el amarillo es la memoria y el negro es la tierra. Vamos a empezar por ahí y ya después por acá sí vamos a ver. Este tiene los colores de los canales. Bueno chicos, antes de empalmar bien todas las cosas, vamos a hacer una prueba. Fíjense que me di cuenta aquí en el arnés. Ven aquí, este es el arnés, la parte de fábrica. Por aquí ven que está rojo y al lado está el amarillo. Sin embargo, por el lado de acá me sale amarillo y por el lado acá rojo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar los cables para no sacarlos de la toma, como si los colores estos estuvieran invertidos. Ven, aquí puse el rojo que viene del arnés con el amarillo, pero si sacan la cuenta directamente desde aquí atrás, está desde aquí el amarillo con el amarillo. No sé si me hago entender. Me olvidé de estos colores que vienen del arnés. Puse como el primer pin este con el rojo y el segundo pin con el amarillo del arnés de la grabadora. Y ahora vamos a hacer la prueba. Antes de seguir con las conexiones, vamos a abrir el chucho aquí. Ya tenemos corriente ahí. Y miren, por lo menos ya sabemos que sirve, caballero. Ahora hay que ver si nos da música. Miren, con su cosita para hacer llamadas y todo. Vamos a empalmar bien esto aquí para ver si le metemos ahora cabeza a lo de las bocinas. Bueno muchachos, pues aquí ya nos conectamos a la grabadora que se llama Car Kit. Eso lo tienen que buscar ustedes, el nombre aquí en las propiedades.
Y antes de ponerla aquí, quería asegurarme que se oyera. Ya tenemos el teléfono conectado, aquí lo ven, dice Galaxy S22. Abrimos el chucho y vamos a ver. Por aquí ya conectamos. Esto sí es bastante sencillo. Los colores del arnés vienen con los colores de la toma. Aquí tenemos un canal que es luz verde, el violeta, este gris y el blanco. Esos son los 4 canales. En este caso solo tenemos bocina adelante, pero de todas maneras los conectamos todos para no pasar trabajo en identificar cuál es uno y cuál es la otra. Vamos a ver ahora. Deja poner pausa que me censuran el video. Ok, chicos. Bueno, una vez que ya comprobamos que todo está al kilo, siguiente paso es, tenemos que, ven este borde que hay aquí, este bordecito y tenemos que picárselo porque no existe manera ninguna de las que he probado antes, caballero, de que esto quepa aquí. Siempre choca con el borde. Por aquí también compramos, les voy a poner el número de parte. Esto lo compré yo en una tienda que venden cosas de casetero. Ven aquí el número de parte y dice aquí que ven que es, no, a lo mejor no enfoca bien, pero bueno, que es del 95 al 2011 para Ford Lincoln Mazda. Esto es un bordecito que es un adaptador que va aquí para que nos caiga bien con el borde de la grabadora. Vamos ahora a picar ese bordecito. Bueno, chicos, ya aquí le picamos los bordecitos. Vieron cómo quedó. Este kit que compramos no sirvió, está muy chiquito, pero por aquí nos quedan, ven, 2 aberturas un poquito grandes. Yo les soy sincero, muchachos, yo le meto silicona negra. Estar buscando ese frame para que te quede, fíjense que aquí ella queda que ni se mueve, ven. Cuando yo le ponga este pedacito aquí, un poquitico de silicona negra, bien curioso, eso queda de fábrica. Vamos a conectarle ahora, dejárselo conectado aquí al socio. Lo configurado ya, yo apagué el Bluetooth del mío. Mírenlo aquí, Car Kit. Y ahora nos debe de pedir permiso. Fue bien sencillo, caballero, con el arnesito. Lo único que tienen que tener pendiente, fíjense como me di cuenta que los colores estaban cambiados en el arnés a los que trae el de atrás. Y lo probé de una manera y no me sirvió. Así que lo conecté como viene de atrás, no como está puesto en el arnés que yo compré. Ya tenemos aquí conectado el teléfono. Vamos a ver, ¿dónde tienes música? Aquí a serie. Vela. Bueno, eso fue todo, muchachos. Fue un trabajo bastante rápido. En media hora lo pudimos hacer todo. Lo más difícil fue sacar la casetera por los huequitos estos, que hay que saber, porque no tiene nada para sacarlo, pero eso es muy conveniente porque en la mayoría de los carros que yo he desarmado hay que desarmar media pizarra nada más que para poder sacar la casetera vieja. Entonces ya vamos a apagar aquí para no gastar la batería. Lo único que nos queda es buscar un poquito de silicona negra para cerrar bien ese huequito y cobrar. Así que bueno, muchachos, espero que les haya sido útil el video. Si así lo fue, no olviden regalarme su like, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho. Suscribirse es gratis, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho a seguir compartiendo estos datos con ustedes para que se ahorren bastante billetico con cosas que pueden hacer muy fáciles y resolverlo ustedes mismos. Nos vemos en la próxima, chicos.